Muy buenas tardes, bienvenidos amigos de Logic a esta tercera sesión del sprint sobre Legal Research o investigación jurídica. El día de hoy continuamos con los ejercicios prácticos o taller para aprender o mejorar nuestras estrategias de búsqueda en las distintas herramientas que en este caso el Consejo de la Judicatura nos ha puesto a disposición. Y para hacerlo, traigo para ustedes como invitado y ponente invitado al licenciado Alfredo Rosas. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Les agradezco mucho la invitación al licenciado Roberto por esta pequeña oportunidad y esta pequeña charla que vamos a tener juntos. Adelante, licenciado Roberto. Muchísimas gracias. Maestro, te presento formalmente. Licenciado Alfredo Rosas es abogado con más de 15 años de experiencia en el litigio civil, especializado en materia de derechos humanos, y su práctica le ha llevado a perfeccionar el uso de las plataformas de búsqueda de jurisprudencia nacional e internacional con la finalidad de aplicar los criterios más vanguardistas en la protección del derecho de daños y la protección de derechos humanos. Maestro, de algún modo tu semblanza se queda corta y me encantaría, por favor, que nos platicaras de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, como tú quieras. Realmente, ¿quién es el licenciado Alfredo Rosas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué área o ramas del derecho privilegias? Y si quieres comenzar por hablarnos un poco de esta faceta que es la que permitió de algún modo conocernos de primera mano, que es la de ser un abogado que expone lo que sabe a través de redes sociales, concretamente a través de esta plataforma, TikTok, que se ha vuelto eso una especie de fuente primaria de conocimiento en pequeñas cápsulas. Nos encantaría escucharte, por favor, maestro. Claro que sí. Pues mira, salí de la universidad y como todos, no encuentras trabajo, no tienes nada enfrente, es bien difícil. Sufrí el síndrome del impostor, ¿de acuerdo? Si no saben, no están familiarizados con ese término, es que tú sales de la universidad y piensas que no sabes hacer absolutamente nada, ¿sale? Entonces, sufrí ese síndrome, un año estuve sin trabajo, gracias a Dios me abrieron las puertas en Volkswagen de México, estuve trabajando aquí en Puebla para Volkswagen de México durante 6 años, ¿de acuerdo? Estuve en el área de compliance, aprendí muchísimas cosas, por una razón u otra, pues ya no pude como que avanzar más de lo que yo hubiese querido, como que sentí que llegó un momento en el que me estanqué, salgo de Volkswagen, bueno, renuncio yo a Volkswagen y me encuentro con el panorama de, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Entonces, y en plena pandemia, yo renuncio en 2020, en plena pandemia, y pues no sabía yo qué iba a hacer, y veo que hay muchas deficiencias en el nuevo sistema de educación en cuanto a los alumnos, ¿no? Había creado originalmente un grupo que se llama Aprendiendo Derecho de WhatsApp, en donde pues les preguntaba yo cosas todos los días de derecho para tenerlos como que actualizados, ¿no? Como que a las vivas, ¿no? De pensar todo el tiempo como abogados. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen hoy en día los jóvenes que estudian derecho es que no tienen la mentalidad de pensar todo el tiempo como abogados. No es lo mismo decir, soy abogado, a todo el tiempo, miren, para que se den ustedes una pequeña idea de qué es pensar como abogado todo el tiempo. El otro día mi esposa y yo estábamos viendo La Casa de Papel, ¿no? Y estaba yo pensando, el autor intelectual es el profesor, ¿no? Estos personajes son, ¿cómo se llama? Autores materiales del hecho, ¿no? Lo empiezas todo a enfocar hacia esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, eso es pensar 24/7 como abogado, ¿de acuerdo? No tienes días de descanso y estés haciendo lo que estás haciendo, lo ves con esa perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, empecé a dar clases los días sábados de manera gratuita, ¿de acuerdo? Para hacer retroalimentación, le pusimos las tertulias del derecho, ya tenemos ahorita desde la pandemia hasta la fecha, ya vamos a hacer 4 años con las tertulias, y pues yo les había comentado la situación a mis alumnos de que pues, me quedé sin chamba, ¿no? Y uno de ellos dijo, pues, oiga, licenciado, si me dan las clases de derecho, yo se las pago. Sí, ¿segura? Sí. Pues dije, voy a inaugurar derecho penal y yo no sabía cuánto cobrar. Y dije, 50 pesos el mes, ¿no? Y doy todos los lunes clase, ¿no? No, hombre, pues me escribieron 100 en un día, ¿no? O sea, sí hubo mucha gente que le interesó y dije, o sea, wow, ¿no? Entonces, de ahí me sirvió para hacer un colchoncito, ¿no?
de estar en esta parte, y pues me dio la oportunidad, con mi finiquito y con lo que tenía de las clases, me dio la oportunidad de empezar a armar mi proyecto de poner un despacho. Entonces, en la universidad donde estudié la maestría, yo pedí chance de poner un escritorio y poner ahí asesorías gratis los días lunes. Entonces, llegaba la gente y empezó a llegar mucha gente. Todos los lunes siempre teníamos gente, siempre. Ya me iba yo a las 2 de la tarde y todavía había tenido 5 personas. Entonces, eso me ayudó mucho a darme a conocer aquí, ¿de acuerdo? Y pues, las clases de alguna forma pues también me ayudaron bastante. Posteriormente, bueno, yo originalmente subía mis videos en la plataforma YouTube, ¿no? Luego salió esta plataforma de TikTok que hizo un boom, ¿de acuerdo? Y pues bueno, me uní también al TikTok, vi que otros abogados hacían pequeñas cláusulas. Yo actualmente litigo la materia penal, civil y familiar, tengo el privilegio de llevar esas 3 materias. Actualmente ya tengo un despacho, a partir de junio tengo un despacho ya formal, y puedo con otros 2 abogados, en donde, bueno, pues ya llevamos asuntos más fijos. Yo sigo dando clases, me encanta, me apasiona mucho el tema de dar clases, creo que se me da el tema de la enseñanza, bendito sea Dios, tuve ese talento, y pues seguimos aquí en la marcha como litigante, como abogado litigante y como maestro de clases. Totalmente, muchísimas gracias, maestro, y qué interesante ese camino y esa currícula que de algún modo permite apreciar, ahora sí que me atrevo a decir, una vía distinta para poder arrancar y aclientarse. De hecho, probablemente es la primera historia que escuchamos de ese tipo, maestro, en cómo las redes sociales fueron la plataforma de lanzamiento, más allá del aprendizaje obvio que solemos tener los abogados o en un despacho o en una empresa. Muchísimas gracias por compartirnos ello. Y bueno, vamos entonces entrando en materia. En las sesiones pasadas arrancamos con una metodología de análisis, el IRA, con la maestra Mariana Mendoza, y el día de ayer el ingeniero Aurelio nos presentó el buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, maestro, la realidad es que los abogados, por un lado, porque es lo que más accesible tenemos a la mano, es precisamente el Semanario Judicial de la Federación, por una parte. Por otra parte, el Semanario Judicial de la Federación es el boletín ordinario, el medio de comunicación oficial y ordinario que tienen todos los tribunales de control constitucional, los que crean precedentes o tesis, los tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia, para dar a conocer y que empiecen a tener vigencia los criterios que se extraen de sus sentencias, los plenos, los colegiados y la Suprema Corte de Justicia. Tal es así que cada viernes nos publican todos esos criterios, y los que son obligatorios para cierto circuito o para todo el país, pues entran en vigor el lunes inmediato siguiente a su publicación. Entonces, de entrada, ese es el primer buscador al que queremos dirigir la atención, maestro, pero tenemos un segundo buscador, el JurisLex, que es amplísimo y que, aunque está colocado dentro de, digamos, el dominio de la Suprema Corte de Justicia, la realidad es que lo crea y lo edita el Consejo de la Judicatura Federal, y el JurisLex es amplísimo, muy completo, pero no lo sabemos utilizar, o no lo utilizamos quizá porque no sabemos cómo explotarlo mejor. Entonces, comencemos por aquí. Háblanos, pues, del semanario, lo que se tenga que decir del semanario, se supone que ya lo conocemos, y por supuesto, ¿qué es exactamente el JurisLex? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Bueno, el semanario es, como bien dijiste, es donde se publica semanalmente, ¿de acuerdo? Todos los viernes se publican todas las tesis y jurisprudencias que se van creando, ¿de acuerdo? Y eso nos da la pauta precisamente a que nosotros nos vayamos actualizando. Un abogado, de hecho tú lo dijiste en un TikTok que me pareció un tema muy interesante, comentabas que a alguien se le ocurrió copiar los títulos de las jurisprudencias y ponerlos al TikTok que los hable, ¿no? Y los vaya publicando cada 8 días. La verdad es que es un tema bastante interesante. Tú postulabas que es un... Claro. Bueno, es que no pero tengo 21 perros. Entonces, 21 perros, wow.
sí es bastante complejo cuando llega mi hora de trabajar ahorita, el tema de los ladridos, entonces sí, les pido un poquito de comprensión en ese sentido, pero bueno, retomando el tema, el semanario se publica los días lunes, como bien dices, causa ejecutoria los días lunes, ¿de acuerdo? Pero sí es muy importante nosotros como abogados que estemos actualizados, independientemente de la materia a la que se vayan a dedicar, laboral, civil, familiar, penal, administrativo, constitucional, bueno, en este caso amparo, no importa la materia a la que se vayan a dedicar, siempre es importante checar el semanario porque tú no sabes la materia que se va a actualizar ese día, ¿de acuerdo? O sea, no estamos como que al tanto de qué materia se puede actualizar, entonces no, ningún abogado, ninguno en esta puede decir, yo no lo veo, ¿para qué lo veo? ¿No? O sea, si siempre es de lo mismo, porque realmente todas las materias se van actualizando y la jurisprudencia puede entrar en contrario con una ley local de tu estado y repercutir en ese efecto. Entonces, sí es importante que estemos bien entendidos de ese tema. Eso es lo primerito, ¿no? De lo que es el semanario. El Juris Lex es un thesaurus. Un thesaurus es un compendio de información, ¿de acuerdo? Pero Juris Lex es una super herramienta, de acuerdo, para el abogado, porque aparte de que vienen todas las leyes, tratados internacionales, ya sea de derecho internacional público, derecho internacional privado, civil, familiar, penal, pueblos indígenas y personas afromexicanas, etc. O sea, es una materia, tiene de todo, ¿de acuerdo? Son 16 materias las que maneja el Juris Lex. Entonces, lo hace muy extenso y es demasiada información. Entonces, el abogado tiene que aprender a ser muy preciso a lo que quiere y a lo que está buscando. Tiene que conocer bien la materia, o sea, tiene que saberlo enfocar. Esto es como cuando ustedes redactan una demanda y tienen que saber la competencia. Yo podría decirles ahorita, oigan, a ver, díganme dónde llevo un juicio sucesorio testamentario. Y me van a decir algo, pues es lógico, familiar. Bueno, no en todos los estados es familiar. En algunos estados es civil, ¿de acuerdo? Y eso lo marca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Es exactamente lo mismo que pasa con el Juris Lex. Si tú no sabes hacia dónde vas a enfocar ese tema, es el problema que te va a afectar, ¿de acuerdo? Aquí ya le está poniendo en pantalla el licenciado Roberto, precisamente las 16 materias, ¿de acuerdo?, que comprende el Juris Lex. Es sumamente extenso, nos da una información muy precisa de lo que vamos a buscar. De hecho, si le dan, por ejemplo, en constitucional, por ejemplo, tiene 32 leyes, ¿de acuerdo? Aquí les aparece como cuando ustedes le dan clic a la materia, les aparece precisamente consultar por ordenamiento, vienen todos los ordenamientos a nivel constitucional. Ahora, le van a decir ustedes, ¿cómo a nivel constitucional? Pues nada más es la Constitución, ¿no? No, no es cierto. Derivado de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, ¿de acuerdo? Derivado de esa contradicción de tesis, se crea lo que es el bloque de constitucionalidad, o que algunos conocen como bloque de convencionalidad, que no es otra cosa que esa contradicción nos habla de que la Constitución está a la par de los tratados internacionales, y lo pueden encontrar en el artículo primero constitucional, párrafo primero, y el artículo 133, ¿de acuerdo? Que nos habla de una jerarquización, que la Constitución y los tratados están juntitos y abajo están todas las demás leyes. Lo que nosotros conocemos en Introducción al Derecho como pirámide kelseniana o pirámide de Kelsen, ¿de acuerdo? Hasta arriba están los tratados internacionales y la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la Constitución no puede ir en contradicción de los tratados internacionales y viceversa. Los tratados internacionales no pueden ir en contradicción de la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues sí hay que tenerlo bien claro. Ahí en el bloque en donde está constitucional y dice consultar por ordenamiento, les van a aparecer todos los tratados internacionales, por ejemplo, el Belén do Pará, ¿no?, que es para erradicar la violencia contra la mujer, el CEDAW, que es para erradicar la discriminación contra la mujer, el de el de tortura, ¿no?, o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es otro tratado internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cómo se llama?, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. ¿De acuerdo? Maestro, lo que nos dices es de entrada que este tesauro, de hecho su raíz de ahí provienen entre otros tesoro, por ejemplo, es precisamente una compilación, no de todas las materias, pero bueno, 16 ramas del derecho no está nada mal, y que nos va a permitir realizar consultas o búsquedas tematizadas, específicas, por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita que lleguemos a la práctica,
materia constitucional o de propiedad intelectual o de materia de, o tema niñas, niños y adolescentes, en los ordenamientos específicos que se han creado, que se han legislado para esas materias, además de todo lo otro que ahora lo vamos a ver, lo que se despliega. Entonces, de algún modo es una especie de búsqueda que parte de ser búsqueda temática para poder encontrar ordenamientos y, por supuesto, imagino, precedentes, o no conecta con el semanario o con los precedentes de la Corte, o sí lo hace. En ese sentido, ¿cómo funciona? Lo interesante de esto es que cuando tú das consultar por ordenamiento y entras a un ordenamiento, te sale lo que es el articulado, te sale lo que son todas las tesis que nacen de ese ordenamiento, tesis y jurisprudencias exclusivamente de ese ordenamiento, y te vienen conceptos jurídicos. No se va concatenado con lo que es los precedentes, como tú dices, ¿de acuerdo? Desgraciadamente todavía no cuenta con ese enlace, pero sí cuenta con bastante actualización al respecto de cómo se une la ley con la jurisprudencia, ¿de acuerdo? De dónde parte. Incluso muchas veces lo que hacemos nosotros en el despacho cuando estamos trabajando un asunto, lo primero que hacemos es, ya sabemos en qué artículo está, ahora vamos a ver si hay de ese artículo en específico, hay tesis o jurisprudencia. A eso iba, creo que es uno de los más grandes, ahora sí que tesoros, o uno de los más poderosas herramientas respecto de JurisLex, eso que nos comentas, ¿no? Una cosa es tener que buscar en el semanario artículo 55 de la Ley Federal del Trabajo y echarnos un clavado a las 10, 15 o 253 tesis, jurisprudencia y demás, que de uno o de otro modo nombran artículo 55, pero de otras leyes, o Ley Federal del Trabajo. Lo que nos dices es que aquí puedo irme a el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, seleccionar Ley Federal del Trabajo, elegir el artículo que quiero utilizar y ver toda la jurisprudencia o tesis que ha interpretado de uno o de otro modo ese artículo específico. Es como el equivalente de estos libros de Constitución comentada con jurisprudencia y comentarios de tal o cual doctrinista, pero aquí lo vamos a tener electrónico y al alcance de unos cuantos clics. Es correcto, como tú bien dices, comprar el Código Penal Federal comentado, el Código Penal del Estado comentado, la Constitución o la Ley de Amparo comentada, realmente no sirven de nada a comparación de tener esta información aquí, porque aquí te precisa por artículo, y a veces, muchas veces estos libros no están actualizados. Esta página del JurisLex está actualizada al día de hoy. Ahorita te digo que no me fijé en la fecha de actualización. La última actualización, noviembre del 2023. Y a lo mejor faltan mes y medio prácticamente de sistematización e indexación. Exacto. Entonces no es mucho, digamos, la raya que se tendría que actualizar en ese sentido. Entonces yo creo o veo muy positivo el tema de aprender a usar esta herramienta que es, yo se los digo como abogado litigante, es una de las herramientas más fuertes y más poderosas que tenemos, y que creo yo que nos ahorra mucho trabajo, porque no vas a dejar mentir, Roberto, hace 10 años que no existía nada de esto, tenías que comprar unos libros cada año de jurisprudencia y tesis que salían, y unos librotes en pasta, ¿no? Y venía por materia. Oye, sí, quizá hace 10 años, y entonces ya veo mis barbas blancas en el espejo, hace 10 años teníamos ya como avance fantástico los compact disc, ¿no? Comprabas el libro y comprabas los compact disc, que hoy ya ni siquiera tenemos dónde leerlos, y todavía hace 15 años o un poco más, estos libros que todavía adornan hermosísimamente muchas notarías y muchas bibliotecas de abogados, ¿no? Verdaderas obras de, bueno, sí es que cabe la expresión, verdaderas obras de arte jurídico, pero bueno, ya hoy muy afortunadamente superadas. Exacto, ya ahorita, precisamente por eso es que muchas veces nosotros ya tenemos un poco más de tiempo, ya sabemos cómo buscar en la ley más rápido, o ya estamos más actualizados, porque me decían mis estudiantes, ¿cómo es posible que usted encuentre más rápido en la ley en la mano que con el PDF nada más ponerle buscar? Porque ya estoy acostumbrado a hacerlo con las leyes, ¿no? Tanto tiempo lo hice que ya estoy, incluso cuando las sentencias, de igual forma estoy acostumbrado más a lo físico que a lo electrónico, ¿no? Que ahorita ya te dan los autos y las resoluciones
en ese sentido, electrónicas, pues a veces como que todavía ahí me cuesta trabajo estarle moviendo, les soy honesto a todos ustedes. Tienen que entender que nosotros pasamos una barrera de hace 15 años, de 10 años para acá, muy grande, que ustedes no tienen, ¿de acuerdo? Porque a nosotros nos tocó todavía agarrar la computadora con miedo porque le ibas a descomponer, ¿no? Y hoy en día los jóvenes ya salen con el celular en la mano, ya le saben mover de todo. Ay, pues ¿cómo no le instalaste esta aplicación que hace esto? Yo ni sabía, ¿no? Yo tengo apenas un año, menos de un año usando el Cam Scanner, ¿no? Que es una super aplicación para escanear documentos, ¿no? El pasante le dije, oye, ¿sabes qué? Necesitamos pasar el parte del expediente. A mí todavía me tocó pasarlos a mano. Claro. De castigo era pasarlos a mano todo el expediente y tenías una letra horrible precisamente por eso, porque tenías que pasarlo a mano. Hoy en día me dice, no, pues con el escáner del teléfono, y le vas a tomar fotos. Me dice, no, hay una aplicación que te lo escanea como si fuera escáner de verdad. Sí, maravillosa la tecnología. Y maestro, vuelvo a lo que tenemos en pantalla porque la búsqueda por ordenamiento, coincido contigo, es probablemente, a ver, depende de si te dedicas o no a litigar o a investigar, pero para el litigante es probablemente una de las herramientas más potentes el poder buscar por ordenamiento, que a su vez te da después la posibilidad de consultar, como ya dijimos, cada una de las tesis que interpreta ese ordenamiento, su competencia, su creación o algunos de los artículos en particular, pero va todavía un paso más allá y quiero comentarlo de nuevo ahorita en la teoría antes de llegarle a la pantalla y cederte el control, maestro, porque permite inclusive hacerlo por reformas de ese cuerpo normativo. Pensemos en el Código de Comercio, en el que el sistema recursal, siempre que hablo del Código de Comercio hago referencia al sistema recursal, porque el Código de Comercio ha tenido, para bien o para mal, por eso respeto mucho a los mercantilistas, aproximadamente 12 modificaciones desde 1980 para acá. Y como 5 veces nos han cambiado el sistema de recursos y los transitorios de esos códigos de comercio, una de las versiones estuvo vigente como 5 meses nada más, dicen todos los asuntos iniciados con esta vigencia se terminarán con esta versión del código. Entonces los mercantilistas más viejos y los despachos especializados en derecho mercantil tienen que tener a la mano y bien identificado cuál es la versión vigente del Código de Comercio para su asunto específico, lo que también era todo un cohete. Hoy podemos dar de nuevo, maestro, con unos cuantos clics, poder ir a la versión reformada de la legislación que queramos y revisar cuál es la jurisprudencia que ha interpretado ese cuerpo normativo, no obstante ya no esté vigente en lo general o en lo presente, pero sí vigente o aplicable para algunos asuntos que todavía pues arrastramos detrás, ¿no? Esos viejos juicios de 15, 20, 10 años para atrás. Así es. También, por ejemplo, no nos vamos muy lejos con el tema del amparo, que sufrió reformas no hace mucho, en el 2019, ¿no? Y que esas reformas hicieron un cambio también, ¿no? Y que si te vas todavía un poco más atrás, antes no era por omisiones de la autoridad, eran por actos de la autoridad, ¿no? Entonces, pues realmente en ese sentido, esa evolución ahí la podemos ver en el Juris Lex. Y por supuesto, no nos comentabas, y no hay que soslayarlo, la herramienta del litigante en paralelo también es una extraordinaria herramienta para la investigación jurídica, precisamente porque como buscador nos permite profundizar, ahondar, pues en aspectos distintos de lo que lo hace el buscador de la Suprema Corte de Justicia. Aquel se centra en sentencias, criterios, precedentes de nuestro máximo tribunal y de otros tribunales constitucionales, y el Juris Lex sí que nos permite ver pactos, convenios, etcétera, 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 no nada más sentencias de las cortes constitucionales de algunos países del mundo, de la Corte Europea, etcétera. Son herramientas distintas, complementarias. ¿Coincidirías conmigo en eso, maestro? Claro, yo ocupo los tres, ocupo lo que es el que tú comentas, el del semanario, ocupo el Juris Lex y ocupo el que conocemos como BJ, el buscador jurídico. Ocupo los tres realmente. El BJ es un poco más complejo para mí, todavía me cuesta un poquito de trabajo. Sí lo uso, ¿de acuerdo? Pero eso lo uso más para buscar contradicción de criterios, acciones de inconstitucionalidad o sentencias referente al caso para estudiar.
porque les voy a dar un ejemplo. Recientemente estoy llevándolo de una acción reivindicatoria. Yo no he llevado ese tipo de asuntos en un buen rato. Entonces, yo para poderlo llevar, busqué una sentencia de acción reivindicatoria reciente y vi que el método idóneo para identificar el inmueble es un peritaje en topografía, ¿de acuerdo? O en agrimensura, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por el análisis que hice de la sentencia, dije, lo primero que hay que hacer antes de empezar la demanda, debo de solicitarle al cliente un peritaje en agrimensura para que ya esté bien plenamente identificado el inmueble junto con la escritura y eso me dé la plenitud de los presupuestos procesales o la satisfacción de los presupuestos procesales a la hora de implementar la demanda. Correcto. Pero fue derivado de analizar una sentencia. Correcto, coincido completamente. Pues maestro, ahora sí, te cedo los controles, el timón es tuyo, por favor, róbame la pantalla y muéstranos ejemplos prácticos de cómo utilizamos mejor, por supuesto, el semanario y este es el Juritext. Me encanta el buscador. Todo tuyo la pantalla, todo tuyo el micrófono. Me adelanto a decirles que cuando preparábamos esta sesión tuvimos que elegir materias. Por supuesto, le pedí a nuestro ponente que nos dijera por dónde le gustaría irse y él sugirió, por un lado, sí derechos humanos, pero responsabilidad civil, que es una de sus materias favoritas. Y sugeriste otra, maestro, que ahora mismo no me viene a la mente. Yo te dije, tú nos llevarás por donde tú quieras y ya después nos dices y también nos permites admitir ejemplos y sugerencias para que nos ayudes a navegar por estos buscadores. Sin problema. Bueno, aquí ya está la página puesta, pero si ustedes tienen su navegador de Google, nada más le tienen que poner JurisLex, ¿de acuerdo? Esas siglas, y les va a aparecer en la primera búsqueda, les va a aparecer tal, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez entrado aquí en las materias, como les habíamos dicho, con la otra pantalla les enseñó que eran 16 materias efectivamente, es bastante amplio. Ahora, en materia constitucional o de derechos humanos, como les decía, acá le dan consultar por ordenamiento y en la parte de acá les va a aparecer el número 1 al 20, o sea, tiene 20 registros, pero se pueden ir a la parte de aquí arriba, le ponen 50 y les va a aparecer los 36 registros en total en materia de derechos humanos o en materia de constitucionalidad, ¿de acuerdo? En lo que es el derecho internacional público, estos son los tratados internacionales, como les dije en algún momento, vamos a poner la palabra mujer y les van a aparecer las convenciones al respecto, que es el Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el que conocemos como CEDAW, y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, ¿no? Que es el más antiguo que tenemos en materia de derechos de la mujer. Ahora, este es el tema de los ordenamientos, ¿ok? Ahora, como les manejábamos en un principio, voy a tocar un tema que casi no he tocado en mis clases y creo que es un tema bastante interesante lo que tú comentabas de la investigación, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes posiblemente no se dediquen de lleno a litigar y se dediquen al tema de la investigación. Yo también he hecho investigación, les voy a poner un ejemplo, yo hice investigación en materia de derechos humanos, yo tuve el reto a mí mismo de ponérmelo de cuántos derechos humanos tenemos en la Constitución. Y bueno, ustedes ahorita me dirán por la universidad que, pues 30, ¿no? O 33 o 55, ¿no? Pero yo les puedo decir de primera mano con mi investigación que son alrededor de 90 y... Ahorita les digo, tengo la lista Excel. Hice una lista Excel a partir del JurisLex y les voy a enseñar cómo es esto. ¿Cómo es esto posible? Permítanme, es esto. Es esta parte de acá. Si se dan cuenta, viene, bueno, la parte de arriba, el fundamento constitucional, el derecho humano que tenemos, ¿de acuerdo? Y yo tengo en total aquí la cantidad de 98, ¿de acuerdo? 98 derechos humanos y viene a partir de la investigación, muchas gracias, viene a partir de la investigación de el JurisLex, pero es de la mano. ¿Cómo es esto? Les voy a enseñar. Si se dan cuenta, aquí viene, como les decía, dividido en tres. Viene articulado, vienen tesis y jurisprudencias y conceptos jurídicos. Ahora,
En el materia del articulado, todos los que están enmarcados en negritas tienen tesis o jurisprudencia, ¿de acuerdo? Todos están marcados, ¿de acuerdo? Si vienen en gris como estas de acá, no tienen tesis o jurisprudencia. Entonces, casi todos los artículos de la Constitución nace una tesis o jurisprudencia. Voy a poner un ejemplo. Quiero manejar el tema del derecho al agua, ¿de acuerdo? Ok, aquí nos viene el artículo 27 de la Constitución, le voy a dar abrir. Aquí me abre lo que viene en el artículo 27 de la Constitución: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, ¿no? etc. Y todos los párrafos contendientes al artículo 27 constitucional. Y aquí viene las jurisprudencias. Aquí viene, las que están marcadas en negritas son jurisprudencias, las que están en gris son tesis. De acuerdo. Espero que ustedes sepan la diferencia, o ya les hayan explicado la diferencia entre tesis y jurisprudencia. La debemos tener clara, maestro, pero siempre vale la pena reiterar, porque tienes abogados de muchos años de experiencia aquí, también tienes por aquí algún estudiante todavía próximo a graduarse que quizá de pronto no tenga tan clara la aplicabilidad práctica entre una jurisprudencia, una tesis, hoy ya un precedente. Ya tenemos 3 categorías o 3 clasificaciones. Es correcto. Bueno, les voy a explicar brevemente. La tesis es orientadora, ¿de acuerdo? Yo puedo nombrar una demanda, en un amparo, en una, en cualquier, un incidente incluso, puedo nombrar una tesis, pero el juez decide si es importante o relevante al caso o si la manda muy lejos, ¿de acuerdo? Si sabes que no aplica, ¿sale? Una jurisprudencia no. Una jurisprudencia es como cualquier artículo de cualquier ley, ¿de acuerdo? Es obligatoria. Ahí el juez no puede decirle que no, salvo que haya otra jurisprudencia que diga lo contrario, que sea más actual. Si ustedes vieron la presentación, ahí venía el tema de las épocas, ¿de acuerdo? De las jurisprudencias y las tesis. Nosotros conocemos, ahorita aplicamos lo que es de la 9ª época a la 11ª época, que se le conocen como la época de los derechos humanos, ¿de acuerdo? De la 8ª hacia la, me parece que es la 6ª o la 5ª, no me acuerdo ahorita bien, es la de las garantías individuales, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que anteriormente teníamos garantías individuales, pero no teníamos derechos humanos. De hecho, al licenciado Roberto, probablemente como a mí, nos dieron teoría de los derechos humanos, porque en esa época era teoría de los derechos humanos. Así es. Hoy es una realidad. De hecho, incluso si ustedes ven los temarios de las universidades, ya viene como una materia los derechos humanos, ¿de acuerdo? A diferencia que en nuestro momento era teoría, ¿sale? Ahora, vuelvo a repetir, si ustedes ven, si ya leyeron el libro de Burgoa sobre las garantías individuales, que es un libro súper recomendado para todos, para entender ahora lo que son las garantías constitucionales, porque ahora nosotros tenemos derechos humanos y garantías constitucionales, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte nos da precisamente aquí en el artículo 27, en el negrito jurisprudencia, esta jurisprudencia que habla del derecho humano al agua. Cuando yo iba a la universidad, yo decía que nosotros tenemos el derecho humano al agua, y un maestro decía que no, que porque el gobierno cede mucho del agua a las empresas extranjeras y precisamente es donde se vería la violación de ese derecho, pero hoy en día es un derecho humano y ahí está, en esa jurisprudencia. Entonces yo puedo, o yo baso, digamos, esta parte de mi investigación de lo que yo digo que son los 98 derechos humanos que tenemos en la Constitución, precisamente el tema del derecho al agua, e incluso puedo citar hasta el registro que se da al respecto, ¿no? Entonces, maestro, me piden aquí en privado, me escriben que si es pertinente el solicitarte muy amablemente ese Excel, y yo como vocero hago lo propio por si de pronto esa investigación fuese objeto de que sea compartida. A mí también me encantaría tener ese Excel. Lo pongo aquí, no tienes que responder, pero si es un sí, nos encantaría tenerlo y lo puedes hacer llegar por mi conducto. Ya cumplí con trasladar el mensaje, no mates al mensajero. Les agradezco mucho el interés. La realidad es una investigación que todavía sigo desarrollando, o sea, no está todavía del todo perfectible, o sea, todavía se puede perfeccionar aún más, y pues va a ser para la publicación de mi primer libro, pero de ser posible ya lo hablaremos, Roberto, ya nos pelearemos tú y yo en cuanto a ese Excel, ¿sale? Porque no eres el primero, pero sí, es una herramienta súper, bueno,
pero esa herramienta salió precisamente de esto, del Correcto. Jurislex. Yo no lo hubiera logrado armar si no hubiera tenido la herramienta del Jurislex, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es un tema bastante importante, el tema de que ustedes entiendan la trascendencia de que esta herramienta nos facilita a todos los abogados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, retomando el tema, regresando a la página original, en el ejercicio práctico, nosotros tenemos infinidad de asuntos, infinidad de problemas, pero el problema más recurrente es, o los problemas más recurrentes son los temas, por ejemplo, de alimentos o los temas de responsabilidad civil. Y son en donde nosotros tenemos así como que mucho conflicto como abogados de cuánto puedo pedir, ¿no? ¿Cuál es mi límite? Correcto. Si ustedes ya leyeron la sentencia del Mayan Palace, que fue un caso muy sonado aquí en México, fue de los temas que revolucionaron la responsabilidad civil, lo que nosotros conocemos vulgarmente como el daño moral, ¿de acuerdo? La afectación a mis emociones, ¿de acuerdo? Esa parte precisamente creó muchas jurisprudencias y lo podemos ver ya no buscándolo por ordenamiento, sino ya buscándolo precisamente como tesis. Aquí le van a dar consultar por tesis, les va a aparecer totales, genéricas, tesis asociadas a un ordenamiento, temas relevantes. Yo normalmente siempre le pongo en totales para no dejar nada ahí se va. Y aquí le vamos a poner, aquí se dan cuenta, me salen, voy a ver si lo puedo acercar, me salen 11,482 registros en materia de tesis y jurisprudencias de la materia civil, exclusivamente, ¿sale? Todos esos hay, todas esas tesis y jurisprudencias hay al respecto de la materia civil, exclusivamente, ¿sale? Si le damos aquí responsabilidad civil, propiamente, aquí va a aparecer todas las que hay al respecto, y aquí aparecen estas que están seguiditas, de la 20 a la 15, digamos, o de la 15 a la 20, ¿vale? Son todas las que salieron del caso Mayan Palace, por eso están todas continuas, ¿de acuerdo? Yo diría que estas jurisprudencias, más que jurisprudencias, realmente deberían ser precedente, ¿de acuerdo? La sentencia causó un precedente y causó estas jurisprudencias para la cuantificación en cuanto al tema del daño moral. ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale cada cosa de relativo al respecto del daño moral? Y es un tema muy importante. Ahora, yo lo que hago, para no estar abriendo y cerrando el Jurislex y haciendo pestañitas acá arriba, porque si llegan a 30 pestañas ya no te deja ver nada y tienes que eliminarle como que el caché, ¿de acuerdo? Yo lo que hago para hacerme el trabajo más fácil, y les sugiero que lo hagan de la misma forma, es que si yo ya tengo aquí el folio, ¿sale? Ya sea que bueno, aquí no me deja copiarlo, ya sea que se lo aprendan, 2027-015, me voy aquí, 2027-015, le doy buscar, le doy abrir, y normalmente siempre lo descargo, ya lo tengo como que en automático, ¿no? O lo leo de aquí directamente, cualquiera de los dos, ¿sale? Y ya sí no tengo que estar cerrando, ya tengo todas las de responsabilidad civil al respecto de ¿cómo se llama? De lo que quiero, y aquí tengo mi propio, lo estoy usando el semanario para ver la tesis tal cual, ¿de acuerdo? Pero también se puede incluso abrir acá, sin problema, le puedo dar clic y me va a abrir la tesis igual, aquí, ¿de acuerdo? Ahora sí, como a ustedes se les haga más fácil, yo prefiero así porque aquí tengo todas, ya tengo aquí mi base de datos, digámoslo así, bueno, ya se me borró. Le voy a dar responsabilidad civil. Y aquí ya tengo todas, y aquí ya nada más me voy a otra página y lo que hago es ir abriendo cada una y ir analizando cuál es la que me funciona, me sirve para mi caso concreto. Lo que le decía al licenciado Roberto era que muchas veces nos hacemos preguntas que en el Código Civil no vienen explícitas, no vienen así tal cual, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el tema de los alimentos retroactivos. Si tú te vas a tu Código Civil, no te va a decir, bueno, en el caso de Puebla no me dice nada, ¿no? Habrá códigos civiles que sí diga al respecto. Entonces, precisamente el estar en los totales, le vamos a poner aquí, alimentos retroactivos,
me va a aparecer precisamente el derecho a recibir alimentos retroactivamente, ¿sale? Y aquí me aparecen las tesis, si se dan cuenta. De hecho, aquí lo pueden ver en la nomenclatura. TA es una tesis aislada y la J es una jurisprudencia. Entonces, yo normalmente les aconsejo que abran las están en negritas, que son las jurisprudencias, la 2027-1373, 1373, que esta es una bastante interesante. Dice: derecho a recibir alimentos retroactivamente. El hecho de que el Código Familiar del Estado de Morelos prevea que es imprescriptible el derecho a recibir alimentos actuales y futuros, no impide que se puedan reclamar retroactivamente los alimentos de una persona que los necesitó en el pasado. Y bueno, aquí nos habla, bueno, no sé si me permitas aunar en el tema. Por supuesto, maestro, es precisamente la idea, el que podamos ver en la práctica, no nada más picar y demás, sino poder profundizar utilizando las herramientas. Por favor, la sesión es tuya. Gracias, gracias. Un hombre demandó a su padre el pago retroactivo de alimentos. La demanda se presentó 11 años después de que el hijo fue reconocido por su padre, y luego de 13 años de que cumplió su mayoría de edad, el padre señaló que, conforme a lo dispuesto del artículo 57 del Código Familiar para el Estado de Morelos, les voy a hacer la aclaración, hay estados que tienen su Código Civil y su Código Familiar, ¿vale? Como lo es Morelos. Tienen su Código Familiar, su Código de Procedimientos Familiares, su Código Civil y su Código de Procedimientos civiles, ¿de acuerdo? Hay estados que por su propia naturaleza consideran que el derecho familiar es una rama aparte al derecho civil, ¿de acuerdo? Incluso hay tratadistas en materia familiar, la mayoría de ellos italianos, no sé por qué, que hablan que el derecho familiar, Antonio Sicu era el que había dicho que el derecho familiar es una rama muy aparte del derecho civil, que no debe estar relacionada, incluso que el derecho familiar pertenece a las 3 ramas del derecho, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social, ¿de acuerdo? Es lo que manejaba Antonio Sicu en su tratado y en su postdoctorado, es lo que hablaba precisamente de que el derecho familiar debería de ser tratado con un código aparte. Entonces, Morelos sí lo cumple, hay algunos otros estados que también lo cumplen de esa forma, pero pues, Puebla no, Estado de México y Ciudad de México tampoco, ¿de acuerdo? Nada más son contaditos. No me acuerdo cuáles exactamente, pero Morelos sí sé que tiene su propio código familiar, son mis vecinos de este lado. ¿Sale? Ahora, solo son imprescriptibles los alimentos presentes y futuros, más no aquellos que no se suministraron en el pasado y que se demanda de forma retroactiva, una vez que la persona acreedora alimentaria es mayor de edad. En el juicio se condenó al padre al pago retroactivo de los alimentos desde la fecha de nacimiento de su hijo hasta el día que cumplió su mayoría de edad. Esta resolución fue confirmada en la segunda instancia, por lo que se promovió un juicio de amparo directo que fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio jurídico: el derecho de recibir alimentos de manera retroactiva es imprescriptible. Por lo tanto, la referencia que es el artículo 57 del Código Familiar para el Estado de Morelos respecto a que la imprescriptibilidad de los alimentos únicamente es sobre los presentes y futuros, no puede entenderse en el sentido de que extinga el derecho a reclamar los alimentos que no fueron suministrados en el pasado, de tal forma que la persona que los necesitó durante su minoría de edad, sin que le hayan sido proporcionados, puede solicitar su pago en cualquier momento. Esta primera sala ha considerado que el derecho de las personas menores de edad a recibir alimentos por parte de sus progenitores surge desde su nacimiento, momento a partir del cual se origina la deuda alimentaria, lo que justifica la posibilidad de exigir el pago retroactivo de los alimentos que no se suministraron durante la minoría de edad, pues en este tipo de casos no opera la figura de prescripción. Es decir, el derecho para solicitar los alimentos retroactivos no se extingue con el transcurso del tiempo y menos puede precluir por ser del orden público y porque no queda sujeto a la voluntad de las partes ni se exige en el perjuicio de las personas por no haberse reclamado mientras existía la causa que lo originó, y en este caso la existencia de lazo o vínculo entre padres, madres e hijos o hijas derivado de la procreación, vínculo filial, así como la presunción de necesidad en favor de las personas cuando fueran menores de edad. Por lo tanto, esta primera sala concluye que la referencia al artículo 57 del Código Familiar para el Estado de Morelos, relativa a que son imprescriptibles los alimentos actuales y futuros, no puede entenderse como un impedimento a la persona mayor de edad reclame aquellas necesidades alimentarias
que necesitó en su minoría de edad y que no le fueron suministradas. En pocas palabras, sí puede pedir lo de tiempo atrás, aunque su reconocimiento haya sido apenas dado o, ¿cómo se llama? O ya esté cumpliendo el papá en este momento, puede reclamar todo lo de atrás que le debe, y eso no nada más aplica para Morelos, ¿de acuerdo? Esa jurisprudencia nos afecta porque fue creada por la instancia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces causa efecto en toda la República, ¿sale? Entonces, ese es un tema bastante interesante, fue el 30 de octubre del año pasado, perdón, ya no puedo decir de este año, que estamos en 2024. Se me olvida a veces que ya cambiamos. Que ya cambiamos, ya sé, estamos igual. Sí. Pero bueno, eso es lo interesante precisamente de esta parte, ¿de acuerdo? Del análisis que ustedes puedan dar al respecto. Esta jurisprudencia les va a servir, yo les sugiero que la guarden, porque en cualquiera que ustedes que vayan a demandar los alimentos retroactivos, esta jurisprudencia es la que van a ocupar en el capítulo correspondiente a ello, para que al final del día, pues ustedes lo puedan ejercer, ¿de acuerdo? Ahora, no sé si lo vieron en la clase pasada, pero si ustedes le dan aquí en su buscador Suprema Corte de Justicia de la Nación, las siglas, SJ.n, van a entrar precisamente a la página de la Suprema Corte. Permítanme. Ok. Y aquí les va a aparecer, bueno, precisamente todo lo que la Corte tiene para ofrecerles. Y aquí está lo que es el Semanario Judicial de la Federación. Le van a dar clic. Y como les decía yo, todos los viernes hay publicación. Nosotros como abogados debemos de checar siempre cada viernes esa parte, ¿de acuerdo? Y bueno, independientemente de esto, este es el cómo nosotros buscamos, ¿de acuerdo? El tema semanal, y le pueden dar clic. Si se dan cuenta, acá está el viernes marcado en grande. De hecho, este viernes 12 de enero se publicaron en total 45 entre tesis y jurisprudencias. Ustedes pueden checar si quieren nada más las puras jurisprudencias, aquí le dan clic, si no quieren aisladas, y nada más les van a dar las 24, le van a dar clic y les va a mostrar los títulos, y como les decía, puede ser cualquier materia del derecho, ahí tienen ustedes que analizar precisamente qué es lo que les sirve, ¿de acuerdo? Entonces, este viernes 19 de enero, están ustedes ya obligados, o sea, se los digo así con todo el respeto que se merecen, pero ya a partir de ahora, ya no pueden pasar un viernes sin analizar jurisprudencias, porque el tema de ser abogado es precisamente esas obligaciones. Les voy a dar un ejemplo. Yo el jueves, en la página de la Suprema Corte de Instagram, suben las jurisprudencias más interesantes en materia de derechos humanos, lo suben como rubros, como historias. Entonces, yo cada jueves checo ahí. Los miércoles son miércoles de libros de la Suprema Corte. Entonces, también en sus estados suben los libros de la Suprema Corte, también los descargo. Y los viernes me vengo aquí a esta página, todos los viernes en la mañana, a las 6:30 de la mañana, vengo y checo las tesis y jurisprudencias que han nacido al respecto. E incluso algunas me las llevo impresas, me las llevo al despacho. Ya checaron la jurisprudencia, ya checaron la tesis. ¿Cuál? No, pues esta, ya la traje. Tienen que leerla, tienen que analizarla porque nos sirve, porque va a servir en el futuro. Si llega un caso de estos, nos va a ayudar bastante. Entonces, así de ese calibre. Eres el paperboy, maestro, eres el paperboy que después de estudiarlas y leerlas en digital, imprimes las que definitivamente ni le busques ni te compliques, aquí están. Léelas antes de comenzar tu viernes. Sí. Soy el del periódico de los viernes, entonces yo con mis tesis jurisprudencias que considero yo que van a ser útiles, y órale, es lo que vamos a estudiar en el despacho, ya se los dejo a ellos de fin de semana que lo lean con calma. Pero, pues sí, ese es nuestro trabajo como abogados, para estar lo más actualizados que se pueda al respecto, bueno, en ese tema. Ahora, ya nace la pregunta abierta para ustedes. ¿Qué tema? Bueno, tomen en cuenta que civil, familiar y penal es a lo que yo me dedico, y derechos humanos es a lo que yo podría contestarles un poco más preciso. Si me preguntan mercantil y fiscal de plano, yo les voy a decir que no le entro, porque de plano ahí sí soy una piedra, lo acepto, igual que agrario, sí me han llegado asuntos, pero los tengo que mandar a otro despacho, porque yo la verdad no le sé. Pero ahí en fuera, en esas materias que les estoy hablando, a las que yo me dedico, si quieren preguntarme algo en específico y lo quieren buscar acá, adelante, está abierta la terna precisamente para esa parte.
Gracias, maestro. Por favor, quien desea hacerlo, igual que lo hicimos el día de ayer, puede ponerlo en el chat. ¿Qué te parece? A mí me gustaría sugerir un ejercicio que se vaya precisamente por el ámbito quizá de lo procesal. Podría ser un tema de amparo para efectos de la personalidad, por ejemplo, o incluso amparo electrónico. En la sección de amparo encontraríamos, por ejemplo, el Acuerdo 12-2020 y ya las distintas interpretaciones que desde el año 2020 en su publicación haya habido o esté habiendo respecto de ese cuerpo normativo en materia de amparo electrónico y de juicios federales en línea? Vamos a ver. Bueno, en materia de jurisprudencia y tesis, no lo hay. ¿Sale? Ahí podemos decir que no se da esa parte. Me preocupa que los muchachos no pregunten, no si les da pena. No te preocupes, maestro. Bueno, aquí lo que les decía precisamente el licenciado era el tema de amparo, la ley que ya fue abrogada y la que tenemos actualmente. Ahí nace la diferencia, lo que tú comentas de electrónico. Y bueno, aquí ya nos empieza, aquí si se dan cuenta, precisamente yo le doy la palabra electrónico y me nombra los artículos que tienen la palabra sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que es medios electrónicos, el artículo 20, el artículo 30, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Las notificaciones, el expediente electrónico, también el artículo 31, el 70, este incidente no será procedente si el expediente electrónico ha de hacer referencia al artículo 3 de esta ley, el 90, ¿no? El 101 del expediente electrónico, por medios electrónicos igual, la demanda de amparo indirecto deberá, esta es la de los requisitos de la demanda de amparo directo. El 109 de que puede formularse por medios electrónicos también, y el 110 igual forma, pero dice aquí que hay otros dos. Me imagino que debe ser el 175, una cosa así. No. De las historias, precisamente. Ok, perfecto. Pues bueno, ya que no hay dudas de tu alumnado. Te preguntan, de hecho, maestro, te plantea Eduardo Esqueda, ¿cómo localizar aquellos derechos humanos que se vulneran en una detención de extranjeros alojados en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración? Adelante, maestro, por favor. Desmenuza de entrada la pregunta y la búsqueda y dinos cómo lo harías tú. Ok, los derechos humanos de los extranjeros que se vulneran en la detención, que son alojados en estaciones migratorias. Ok, tú hablas de las detenciones que se dan ya dentro de estos centros que están hechos como para protegerlos, ¿no? Para alojarlos, y llegan y los sacan y se los llevan y los regresan, ¿no? Quiero pensar que es de esa forma como lo está postulando. Bueno, para empezar, no es un tema penal, ¿de acuerdo? No es un tema que nace del derecho penal, dado que lo que están haciendo ellos no es un delito, ¿de acuerdo? El transitar por el país, lo veríamos desde la perspectiva constitucional, ¿de acuerdo? Sobre lo que es el tema del tránsito sobre el país, ¿de acuerdo? Y lo que nos da el libre tránsito. Okay, perfecto. Y tendríamos, toda persona tiene derecho, acá está, de género, acceso, ok. Este es el de la educación, ok. Vámonos. Control F, tránsito. No, ok. Vámonos a... Ahora yo voy a hacer trampa. Me voy a mi hojita. ¿De acuerdo? Me voy a mi hojita para ver el tema del derecho de libertad de tránsito, libertad de trabajo, libertad de ideas, de información. Ahí lo tienes en el 33. El 11, párrafo primero. Ok. Ok, perfecto. Es el derecho 33 para mí, pero es el 11 para la Constitución. Toda persona tiene derecho a entrar y salir de la República. Y aquí viene precisamente lo que pregunta tu alumno. La facultad de la revisión migratoria dentro del territorio nacional es inconstitucional cuando la amplitud y generalidad con la que
se regula, hace nugatorio el derecho a la libertad de tránsito. Aquí viene otra. Facultad de la revisión migratoria dentro del territorio nacional es inconstitucional cuando la amplitud y generalidad con la que se regula tenga potencial de generar una discriminación indirecta en perjuicio de las personas indígenas y afromexicanas. ¿De acuerdo? Igual lo que es la alerta migratoria, aquí viene, excepción del principio de definitividad, prisión preventiva justificada, no acredita el peligro de sustracción de la justicia o que existe la posibilidad de que el inculpado dificulte su comparecencia para imponerla por haber sido detenido en un estado diverso al que se lleva su proceso. Ah, bueno, esta es otra cosa. Es son de libre tránsito, entonces aquí le vamos a poner inmigrantes o migratorio. Para precisar, todavía más, no nos viene. Ok. Pero bueno, yo creo que estas dos de acá sí son bastante útiles a lo que estaba solicitando el compañero. Veo que nace otra pregunta. ¿Cómo buscar en un código en un estado en particular, por ejemplo, el Código de Procedimientos del Estado de Jalisco? Y otra duda, ¿qué pasa los acentos o faltas de ortografía? Bueno, yo normalmente no uso acentos cuando hago las búsquedas. Es un problema que tengo, sí sé dónde van, pero más en escrito que en la computadora, porque estoy acostumbrado a que me corrija. Pero no hay problema, si no pones el acento, la computadora de todos reconoce no es como en el PDF si no pones el acento no te encuentra la palabra. En el Thesaurus, que es el Jurislex, sí te aparece. Ahora, dices que precisamente el de Jalisco. Vámonos para Jalisco, la tierra del tequila. Dices que el de civil, ¿verdad? Okay. Consultar por ordenamiento. Aquí me salen todos los ordenamientos que son civiles, que son 258 en toda la República. Vamos a precisar Jalisco. Aquí vienen todas las leyes civiles en materia de Jalisco. Acá está la de procedimientos. Ok. Ya aquí me aparece todo el código de Jalisco, todo su articulado. Registros aparecen como 1383, pero artículos han de ser menos. ¿De acuerdo? Ahora voy a ver qué dice tu pregunta. Bueno. Código de procedimientos. Ahí mismo, maestro, puedes correr una búsqueda, por ejemplo, en el cuadro de búsqueda representación. Representación. ¿Con qué nos nombramos? ¿Con qué artículo nos vamos a nombrar? Perfecto. Ahí está, el 33. Mira, si te das cuenta, la palabra representación lleva acento, pero yo no le puse acento en la búsqueda. Correcto. Pero aún no encuentra, ¿de acuerdo? Aquí no es necesario los acentos, ¿de acuerdo? La coma sí veo un poquito más, ese sí sea probable que te lo pida, si es que el concepto jurídico lo requiere, pues son varios conceptos jurídicos, por ejemplo en penal, agresión real, coma inminente, a lo mejor ahí sí precisará el tema de la coma, pero en cuanto a los acentos no opera, ¿de acuerdo? El 33 nos habla de la capacidad procesal del actor, del demandado, carácter de la representación con la que se demande, ok. El 49, por ejemplo, si es que lo que quisiéramos es precisamente, y es una de las cuestiones más comunes de los litigantes que postulan fuera de su estado de origen, por decirlo de algún modo, es el ver qué es lo que necesitamos para acreditar representación. A veces serán poderes, a veces solo nombramiento, en algunos se admite carta poder, y esto nos permite ver también qué es lo que han interpretado nuestros tribunales constitucionales respecto a la representación en un estado específico. Así es. Sí es importante que ustedes, bueno, un ejercicio que yo tengo con mis alumnos, yo también tengo alumnos de varias partes de la República en el Zoom, y un ejercicio que hago con ellos, y si lo pueden ver de este lado, bueno, voy a agrandar mi pantalla a ver si se puede. Por si te das cuenta, estoy estudiando las causas excluyentes de delito, ¿de acuerdo?, en materia penal, y si se dan cuenta estoy comparando el Código Penal de Veracruz, el Código Penal de Querétaro y el Código Penal de Chihuahua, ¿no? Y precisamente todos esos artículos son referentes a la causa excluyente o lo que se conoce como la causa inexistente del delito, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que una de las buenas prácticas que ustedes podrían tener como abogados es el analizar precisamente con diferente legislación o diferentes ojos ¿cómo se llama? La perspectiva con que otros ven el derecho, porque así van a agrandar su panorama y su comparativa va a ser aún mayor, ¿de acuerdo? Yo considero que es uno de los temas que les puede dar el tema del Jurislex o que les puede dar la facilidad de esa parte precisamente,
porque pues ya ahí tenemos todo al respecto en procedimiento bueno, ley adjetiva y sustantiva, ¿de acuerdo? Al respecto de, ¿no? Y bueno, como les decía en un principio, yo utilizo otras herramientas aparte de estas, ¿de acuerdo? Yo utilizo esta herramienta también. No sé si ya les hablaste de ella o les hablaron de ella. Es precisamente donde tuvimos la oportunidad, la clase anterior, maestro, precisamente el día de ayer. Ok. Las, Por las, favor. las tres hacen un monstruo, o sea, los van a hacer un monstruo de abogados a ustedes, un estuche de monerías, digámoslo así, estas tres herramientas, porque se los digo así con toda la certeza, no todos los abogados saben usar eso, ¿de acuerdo? No todos los abogados saben o se avientan el tema de, o sea, como hacen los jóvenes hoy en día, sin miedo a revisarle si se va a descomponer la página o la computadora, ahí métele, es igual. Así como no le tienen miedo de agarrar su teléfono e instalarle aplicaciones que quién sabe dónde salen, de igual forma no le tengan miedo a meterse a las páginas de la Suprema Corte y picarle, ¿de acuerdo? Porque ustedes no tienen idea de el panorama tan amplio que les puede dar esto, ¿de acuerdo? O el conocimiento que puede emanar precisamente de esta parte. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan el tema de querer aprender más, el hambre de querer saber más y que no le tengan miedo precisamente a tocar estas puertas que los van a hacer un monstruo de abogados. Les voy a dar, a ver, ¿tienen algún tema civil o familiar, algún tema, un tema jurídico, un concepto jurídico que les cueste trabajo? A lo mejor ahí podríamos precisarle y usar las tres herramientas al mismo tiempo. A ver, pensemos un concepto jurídico en materia familiar o en materia civil. En materia Okay, civil, ahí ya me ganaron. ya te ganaron. Ok, lo vamos a consultar por tesis, ¿sale? Aquí le vamos a poner pensión compensatoria. Vamos a copiar el término. Ok, aquí nos salen todos los registros que hay de pensión compensatoria, son 63 en total. Vámonos aquí. De igual forma, aquí también le pueden poner por palabra, no es tan común, pero sí se puede. Igual aquí me salen más, me salen 92 registros, a diferencia de acá. Claro. Porque recuerden que estos son civiles, ¿de acuerdo? Son conceptos civiles y nada más van a ser 63. Aquí no está por materia, aquí me sale de todo. Me pueden salir los mismos, me pueden salir diferentes, ¿de acuerdo? De hecho, si se dan cuenta, el primero que me aparece acá, indemnización compensatoria, no es lo mismo y no me aparece acá, porque este probablemente sea diferente. Ah, no, aquí habla del Código Familiar del Estado de Michoacán. Ah, mira. Sí, creo que tiene que ver simplemente con lo primero con lo que partiste, maestro. El Jurislex a la fecha está actualizado únicamente hasta noviembre y los primeros criterios que tienes enfrente ni siquiera están todavía sistematizados, aunque ya están incluidos y recién publicados, ¿no? El viernes 12 de enero es lo último de lo último de lo último. De hecho, estos dos no van a estar ahí. De hecho, no va a estar ni diciembre. Probablemente en estos tres no los vamos a encontrar en el Jurislex y esa es la ventaja que tenemos acá con el semanario judicial de la Federación, ¿no? Ahora, también nos vamos a ir al buscador jurídico con la misma palabra y el buscador jurídico aquí les va a dar sentencias, las tesis aparecen en 94, ¿de acuerdo? En ordenamientos aparecen 23 nombrado lo que es la pensión compensatoria. Entonces, si yo aquí selecciono, por ejemplo, tesis, aquí me va a aparecer, de hecho me aparece incluso el mismo que aparece acá como tiene. El 2027-975, 2027-975, es el mismo, ¿sale? Ah, pero si yo quiero precisar, ya no quiero buscar lo mismo en los tres, aquí quiero ver en ordenamientos, en qué ordenamientos aparece la pensión compensatoria como figura, está en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y aquí les da extracto del documento, aquí habla de indemnización compensatoria, ¿sale? En el Código Civil de Quintana Roo también aparece esa figura, en el Código de Puebla también aparece el Código Civil de Puebla, el Código Civil para Tamaulipas. ¿Puedes regresar al primer registro precisamente, maestro? Yo solo quiero plantear al auditorio, ¿sabían que lo íbamos a poder encontrar en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia? El derecho a una pensión compensatoria, más allá de lo que tenemos
en la jurisprudencia. Precisamente la potencia de estos buscadores, el poder encontrar no nada más la jurisprudencia que nos da acotada la interpretación adecuada de códigos, leyes y demás, sino también poder encontrar los conceptos en otros tipos de ordenamientos. Así es. Entonces es un tema bastante importante que ustedes precisen o hagan más su búsqueda. Por ejemplo, aquí ya le picamos, ya experimentamos con tesis, aparecen las mismas que en el otro, no tiene caso que ocupemos esta herramienta para lo mismo que la otra herramienta, ¿no? Pero sí aquí vienen otros, como lo que dice el ordenamiento, en la versión taquigráfica, el acervo bibliotecario, que esta es otra cosa muy diferente. El acervo bibliotecario es en qué libros ha salido el concepto, ¿de acuerdo? Y qué libros de esos están disponibles en la biblioteca virtual de la Suprema Corte para que tú los puedas descargar, ¿no? Aquí dice crónicas y reseñas del Pleno, de las salas de 2014, la reforma constitucional en derechos humanos, el costo de su relación efectiva, etc. Entonces, la verdad es que, y los pueden descargar, los pueden abrir estos PDFs y descargarlos y ver qué dice al respecto. Aquí incluso el extracto, que es lo que nos dice. Entonces, sí es un tema muy interesante, el tema de picarle aquí y de darle, experimentar, ¿de acuerdo? Recuerden que, si bien es cierto, nosotros como abogados no nos basamos en un método científico, sí nos basamos en un método jurídico. Y el método jurídico siempre está basado en el pensamiento crítico. ¿Y qué es esto? Que nosotros siempre debemos de dudar, de cuestionarnos, de preguntarnos, ¿de acuerdo? Siempre debemos de pensar un poco más allá de, ¿cómo se llama? Qué tan interesante, perdón, como que me sorprendió eso de pronto. Siempre debemos de pensar un poco más allá y de precisamente darnos la oportunidad de ir analizando paso a paso las cosas. Entonces, yo les recomiendo mucho, si quieren tener un poco más de pensamiento crítico, el método IPLER, ¿de acuerdo? Que es un método de estrategia de aprendizaje que yo empleo hasta la actualidad, ¿no? Que es investigar, que haya preguntas, ¿de acuerdo? Haya una lectura, haya un estudio de esas preguntas, ¿de acuerdo? Y el R, que es el repasar, haya un repaso. Siempre que tengan un tema, el que quieran estudiar, siempre lo vean con esa perspectiva. Yo siempre que voy a ver un tema conocido o desconocido, siempre me hago una práctica que son 10 preguntas de ese tema en específico. Y las tengo que satisfacer al leer ese libro o al hacer el análisis o la investigación. Por ejemplo, el tema el método se llama IPLER, ¿de acuerdo? Les voy a repetir, se los pongo aquí por escrito. IPLER, está en sus siglas. Ay, creo que no me permite escribir. Sí, por supuesto que sí, sí puedes, maestro, adelante. Voy a poner todos, porque me dice que a la sala de espera dice que no hay nadie. Exacto. Pero a mí no le... ¿cómo le pongo para todos? No me aparece. IPLER, te auxilio más, sería así como lo escribí. Es correcto, que es investigar, preguntar. Primero es investigar. ¿Qué tema es el que tengo encima? Vamos a poner un ejemplo. Divorcio, ¿no? Ok. Las preguntas: ¿qué es el divorcio? ¿Cómo se da el divorcio? ¿Qué tipos de divorcio hay? ¿Qué velocidad lleva el divorcio? ¿Cuál es la instancia para divorciarse? ¿O cuántas instancias hay para divorciarse? ¿Cómo es el divorcio desde el concepto jurídico? No sé, y te hagas las 10 preguntas. Y agarres un libro y veas si ese libro te satisface esas 10 preguntas, si la ley te satisface esas 10 preguntas. Yo les voy a dar un mal consejo. En materia de legislación, el Estado que tiene mejor concepto o conceptualización al respecto es el Estado de México, ¿de acuerdo? Todos los conceptos jurídicos en materia civil, los conceptos, en la conceptualización, el Estado de México te lo da así desmenuzadito, te lo da bien bonito. Yo ya había leído mi Código Civil y leí el Código Civil del Estado de México y dije, ¿por qué no es así el mío? ¿Por qué no me lo explicó así de bonito en su momento? ¿De acuerdo? Igual el Código Penal del Estado de México es muy diferente al mío,
y te viene mejor explicado todo al respecto en esos, las conceptualizaciones son mejores. Entonces, precisamente, ya que ustedes aprendieron qué es el Juris Lex, ahí tienen una herramienta para ver precisamente esas legislaciones del que les estoy hablando del Estado de México y darle amplitud o darle más claridad a sus conceptos y empezar a manejarlos de una mejor forma, ¿de acuerdo? Entonces, sí se los aconsejo mucho, porque si no al final del día, ustedes van a estar más robustecido su conceptualización y su manejo de la ley, ¿de acuerdo? Ese es mi consejo. Yo sé que es una frega como estudiante, ya de por sí estudiar tu código civil, tu código de procedimientos, y muy en un futuro no muy lejano, 2027, nuestro código nacional de procedimientos civiles y familiares que todos vas a tener que tener ya manejado, ¿no? Yo ya incluso lo imprimí desde que salió, desde que lo emitieron ya lo imprimí y lo empecé a leer, porque pues ese es mi trabajo como abogado, porque pues ya estamos a 3 años prácticamente de que ya sea un hecho. Entonces, sí, nosotros tenemos que estarnos, que si no nos va a pasar como a los dinosaurios, nos vamos a extinguir, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un tema muy importante que ustedes sepan usar esas herramientas jurídicas, porque ya también está nada dentro del proyecto Julia, no sé si lo sepan, pero el proyecto Julia es un proyecto de la Suprema Corte de una inteligencia artificial al respecto de las dudas jurídicas. Entonces, también es otra cosa que se nos viene ya encima y que pues, nosotros como abogados tenemos que desarrollarnos mejor. Ahora sí, perdónenme, ya vi que ahí pusieron que me pregunten, dudas hasta aquí. Maestro, te pedían que si podías, por ejemplo, correr la búsqueda de una más que tenía que ver con pensión, concubinas en Veracruz. Te lo pedía el maestro Eduardo Esqueda. Si quieres hacerlo, y si no, pues lo que te comenté, esta sesión estaba pensada precisamente como taller y breve, pero al cliente lo que pida, maestro Esqueda, ahí va el maestro a buscar Veracruz, concubinas, pensión. Vamos a ver qué podemos encontrar. Veracruz, vamos al Código Civil. Ok, y vamos al tema de concubinato. Ok, aquí nos habla los concubinos, el concubinato, el 139. Aquí sí nos habla de a mano derecha, ¿no, maestro? Se me ocurre que en esa búsqueda primaria ahí pones pensión y te puede dar todos los criterios que ya se hayan interpretado en este sentido. Ahí está. Okay, pensión. Determina, no. Duración de la pensión. Reducción, no. Pensión compensatoria. Una pensión alimenticia. Esta yo creo que sí. 2027, 346. Ok, alimentos entre excónyuges, la obligación de proporcionar se actualiza ante el desequilibrio económico al momento de la decisión del vínculo de pareja y se fija en la sentencia respectiva, siendo la única fuente de obligación alimentaria entre ambos, por lo que ante la insuficiencia de esa medida puede acudirse a la obligación de los hijos. Ah, no, ya eso ya es otra cosa. No. Sí, esta no es de concubinato, concretamente. No. Del concubinato, yo creo que sería más fácil al revés, buscarlo como concubinato de este lado. ¿Qué hay de? A ver. Concubinato. Durante el tiempo que duró la unión de concubinato con el demandado, sin embargo, juzgado familiar, absolvió la presentación del propio derecho a señalar el concubinato, no se encontraba demostrado, no. Acá está. Dice, pensión compensatoria, su modalidad de pago se debe decretarse en cantidad de dinero cierta y periódica y no de acuerdo a un porcentaje en bienes adquiridos durante la vigencia del concubinato, legislación del Estado de Veracruz. Esta sí nos interesa. Los que medio me conocen han escuchado que defiendo a ultranza, a capa y espada, que ningún tipo de pensión, salvo quizá la provisional, porque no hay otro modo, debe nunca ser condenada en porcentaje, y que cuando los jueces lo hacen, hay que pelearla en apelación y amparo. Y esta concretamente ya lo acota para la compensatoria.
pareciera obvio y de pronto no lo es tanto. No sé qué le pareció, maestro Eduardo, fácil acceder de entrada a consulta temática especializada a través de estos buscadores. Es que imagínense el grado de información que tiene el Tesaurus, porque si bien es cierto, yo no conozco la legislación de Veracruz, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea de dónde estaba. Y nada más con palabras claves dimos, precisamos. Y ahora ya tiene su compañero el registro para si quiere su demanda manejarlo, ahí lo tiene. Entonces, realmente esa es la velocidad. O sea, ¿cuánto nos llevó? ¿5 minutos? ¿Menos? No, menos de 2 minutos. Y entonces, de una legislación que yo no domino, que no conozco, pero como sí conozco la información al respecto, pues es el tema del por qué es importante aprender a usar esa herramienta. Pues, maestro Alfredo, muy agradecidos contigo. La verdad es que a mí me encantó la sesión, espero que a ustedes también, a tu auditorio también. Con esto doy por concluido este sprint. Estaba pensado para 4 sesiones. Me atrevo a decirle que la sesión de mañana es probable que se suspenda. El maestro Alfredo me comentó, el maestro Rodolfo me comentó que tiene audiencia. No obstante ello, prácticamente hemos agotado el tema de los buscadores. Si bien queda por ahí el de legislación y demás, buscaremos sí complementarla más a manera de webinar y en otro momento, pero también la idea es no ser reiterativo, sino quitarles todas sus tardes. Entonces, no me queda más que volverte a agradecer, maestro Alfredo, por habernos compartido tu tarde, tu experiencia precisamente en las horas de vuelo que tienes en estos buscadores. Esperaremos con ansia tu libro. Y por favor, tus redes, contacto, dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir, a dónde de pronto te podemos localizar, no sé, LinkedIn, por supuesto, TikTok, por favor, compártenos dónde te podemos seguir. Claro que sí, estoy en TikTok como Lic Alfredo Rosas. De hecho, ahorita les comparto los enlaces, nada más como no esperaba que me los pidieras, por eso no lo tenía yo aquí abierto. Pero dame un segundito y ahorita te comparto la información de dónde me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales. Tenemos canal en YouTube también. Como les dije en un principio, empezábamos por el tema del YouTube y ahorita ya estamos en TikTok. También ya estamos en Instagram, que les digo, yo tengo más el Instagram por el tema de la Suprema Corte, que les digo que así descargo mucha información que, bendito Dios, nos regala la Suprema Corte. Entonces, yo soy de esa idea que las redes sociales deben ser para ayudarnos más que para quitarnos el tiempo. Véanlo de esa manera. Tiene que dejarles algo jactancioso, no es estar viendo videos de perritos o videos de gente peleando. No, tiene que ser que nos deje algo de conocimiento, entonces, que valga la pena. Entonces, sí es un tema que deben tener en cuenta a la hora de usar ese tipo de comunicaciones. Entonces, sí debe ser algo que deben de tener. Ok, acá les comparto todos mis links de mis redes sociales. Si me quieren seguir, no me deja. Te lo puedo mandar a ti, Por supuesto, me lo mandas a mí con muchísimo gusto, yo lo comparto al grupo del curso maestro. Ok, perfecto, ya te lo acabo de mandar, todas mis redes sociales, entonces ahí está, para que cualquier cosa ahí estamos para servirles, y bueno, espero que les haya resultado gustoso. Muchas gracias, maestro Alfredo Rosas, y gracias a ustedes por el tiempo y su tarde. No omito invitarlos a todos, incluido al maestro Alfredo, a que formen parte la próxima semana del evento abierto, el Summit 2024, especializado en regulación e industria de cannabis, la actualidad de ese tipo o de esa rama de nuestro derecho. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, maestro Alfredo. Hasta luego.